¿Ok? Entonces, para lograrlo, para que la célula logre formar las estructuras celulares, células nuevas y compuestos, necesita que tomar los 114 nutrimentos y hacer combinaciones o recetas especiales. Eso es clave que se lo aprendan. Por ejemplo, ¿de qué se hacen las lágrimas? De una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿De qué se hace la insulina? De una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿De qué se hace el ácido clorhídrico? De una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿La captan? ¿De qué se hace la saliva? De una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la célula toma todos los 114 nutrimentos y toma un poquito de aquí, otro de acá, otro de allá y hace una combinación especial. ¿Se entiende? Por eso debe tener que los 114 nutrimentos ahí. Cada organelo, cada célula, ¿verdad? El organelo son estas cositas que se ven ahí, ¿no? Mitocondria, que aparato de Golgi, que no sé qué, que rectángulo de quién sabe qué, ¿verdad? Cada organelo se hace entonces ¿de qué? De una combinación especial, como dijimos. Lágrimas, cabello, etcétera, se hacen con recetas que especiales. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué razón necesitamos los 114 nutrimentos? Número uno, para que la célula se mantenga ¿qué? Viva, número uno, ¿verdad? Número dos, para que la célula se mantenga íntegra. ¿Qué quiere decir? Que todos los organelos y toda la membrana y el núcleo y todo estén ¿qué? Completos. Eso significa la palabra integridad, que estén completos. Por eso dijimos que los nutrimentos sirven para hacer estructuras celulares, por esa razón. Otra, para que la célula se mantenga sana, saludable, es decir, lleve a cabo todas sus funciones como debe ser. Otra, para la reproducción celular, es decir, todos los días producimos células. Y si la célula está sana, al reproducirse te va a dar células ¿qué? Sanas. Pero si la célula está dañada o enferma, te va a dar células ¿qué? Enfermas. Siguiente, ¿por qué necesitamos producir células todos los días? Uno, para reponer las células que se desprenden, las que se mueren o las que se destruyen. Los órganos a veces al estar trabajando están rozándose y ahí se están desprendiendo células. Es decir, aunque el organismo forma sustancias, por ejemplo, para que en el ojo no se pierdan células con el parpadeo, seguramente una que otra se pierde. Aunque producimos saliva y muchas cosas para que las células de la boca y de la lengua y de los labios y todo eso no se pierdan, de todos modos que se pierden. Entonces necesitamos reponer células que se desprenden o se mueren todos los días. Otra, para reparar órganos que sufren desgaste mientras trabajan y cicatrizar tejidos que sufren heridas. Otra, necesitamos producir células para reponer todas las que perdemos. Y hay muchas causas por las que perdemos células. Uno, a veces por mala circulación. Se mueren células porque no les llega suficiente oxígeno. Dos, por infecciones. Las bacterias son algo así como pirañitas que te comen. Te están comiendo y entonces están comiendo tus células. Tres, por estrés. ¿Qué hace el estrés? El estrés acelera el trabajo de ciertos órganos. Y esos órganos son especiales como para cada individuo. Es decir, hay gente que se estresa, fíjense bien, y a veces se pone a sudar en las manos. ¿Han visto esos casos? Hay gente que se estresa y le da por sudar aquí. Hay gente que se estresa y se le eleva la presión arterial. Hay gente que se estresa y el colon empieza a trabajar de más. Hay gente que se estresa y el hígado trabaja de más, por ejemplo. O hay gente que se estresa y los músculos empiezan a trabajar de más y se pone a temblar. Es decir, el estrés te puede pegar a ti en diferentes órganos, pero te pega en esos órganos siempre. Por ejemplo, el que termina diabético gracias al estrés es porque el estrés le estuvo pegando en el páncreas todo el tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando tú te estresas, el trabajo de estos órganos se acelera. Y en ese aceleramiento se pierden ¿qué? Células. ¿Se entiende?
Otra, el ejercicio, ¿verdad? Pero no se preocupen porque ustedes no hacen. Otra, estimulantes como el café, nicotina, drogas y medicamentos. Hacen el mismo efecto que el estrés, aceleran. Otras enfermedades como la fiebre. Otra, los sangrados, la menstruación, ahí se pierden células. Otra, los antibióticos, no solamente matan bacterias, también matan células sanas. El alcohol también mata células y quema los tejidos. Otra, los cigarrillos, el humo mata células. Otra, el sedentarismo, ya lo habíamos dicho, la mala circulación, ¿verdad? No hacer ejercicio. Entonces se producen dolores en diferentes partes del cuerpo, así como que inexplicables. Otra, los ácidos, ¿no? El tomar. Es decir, pones una carne, la llenas de limón y se cose, ¿no? Pues tomar mucho ácido. Otra, tomar bebidas calientes, ¿no? También te quema células, te mata células, el sol también. Siguiente razón, necesitamos producir células para defender al organismo. Por ejemplo, células de defensa. Es decir, entra una bacteria y tú tienes que producir células de defensa para atacar a todas estas bacterias. ¿Se entiende? Otra, para crecer. Obviamente necesitamos células para crecer en estatura y volumen. Los espermas, para reproducirnos, ¿los espermas qué son? Células. ¿Cuántos espermas se necesitan para hacer una fecundación? No, 3 millones. 3 millones de espermas se necesitan para que salga uno bueno. 5. La producción diaria de más de 10.000 compuestos vitales. Por eso necesitamos los 114 nutrimentos. ¿Qué compuestos son? Enzimas, factores, cofactores, hormonas, transmisores, ATP, etc. Muchos compuestos inician reacciones químicas, otros hacen que progrese y otros que termine. Otros son transmisores de órdenes, como dijimos hace rato. Entonces, ¿cómo se refleja en el organismo una nutrición con excesos, deficiencias y carencias? Hablemos de los excesos primero. Los excesos se manifiestan así: acumulaciones donde no debería haber. Por ejemplo, acumulación de grasa donde no debería haber, acumulación de colesterol donde no debería haber, cálculos donde no debería haber. Otra, sobreproducción de compuestos. Por ejemplo, la insulina, ¿verdad? Cuando tú tomas, por ejemplo, mucha azúcar, entonces tu páncreas empieza a trabajar de más y por lo tanto se desgasta de más, ¿verdad? Las células se dañan y no se reparan, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiestan en el organismo las deficiencias y las carencias? Dice aquí, la deficiencia, fíjense bien en esta porque es nueva también, no estaba en la otra. La deficiencia de uno o varios nutrimentos altera las combinaciones especiales. ¿Se acuerdan de las combinaciones especiales? ¿Se acuerdan? Dice, la deficiencia o carencia de uno o varios nutrimentos altera las combinaciones especiales. Si por ejemplo solamente necesitamos 1200 miligramos de calcio, ¿cuánto le toca a cada célula para sus recetas? ¿Saben cuántas células tenemos en el cuerpo? 300 trillones de células. $1200 miligramos de calcio repartidos entre 300 trillones de células, ¿cuánto le tocará a cada célula? Es decir, casi que nada. Entonces, con esa mínima cantidad que falte, las combinaciones que se alteran. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces también se altera la producción de estructuras celulares, de células y compuestos. ¿Verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y todo esto origina ¿qué? Muerte celular masiva, es decir, células que no se alcanzan a reparar y se mueren. Es decir, se daña su integridad, se enferman, se deterioran sus funciones y se mueren por falta de nutrimentos. 2.
Bueno, dice, ¿cuántas células hay? ¿Cuántas deberían morir antes de darnos cuenta? O antes de que un órgano falle. Seguramente millones, ¿verdad? 2. Tendríamos una reproducción. Recuérdense que estamos hablando de deficiencias y carencias. Tendríamos una reproducción celular alterada, deficiente e insuficiente. Entonces tendríamos cuentas celulares incompletas. Ejemplo típico, la anemia o falta de plaquetas. ¿Han oído de esos casos? Y ahí tendríamos que incapacidad para reponer las células que se desprenden o las células que se mueren. Es decir, quizá hoy se desprendió 1 millón de células, entonces el organismo tendría que hacer ¿qué? 1 millón de células. Pero en la comida llegó solamente material suficiente para hacer 500.000. Entonces nos quedamos cortos con 500.000. ¿Se entiende? Y ese proceso de que te faltan células se llama envejecimiento. El envejecimiento es un proceso en el que cada vez que recuperas menos células de las que perdiste. Entre más células recupera tu organismo, te vas quedando joven, así como yo. Sí, miren, durante muchos años dijeron que el envejecimiento era pérdida de agua. Si así fuera, pues entonces te tomas 3 litros más de agua y estarías bien. Seguramente no va por ahí la cosa, ¿verdad? Otra, dice, un órgano que pierde células se inflama, duele y falla. Cuando el organismo trata de reponer células con insuficiente material, crea células defectuosas que originan tumores y cánceres. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no hay suficiente material, pero de todos modos la célula tiene que hacer las estructuras que necesita. Pero como no llegó suficiente de todo, las hace defectuosas. Cuando esta célula se vuelve a reproducir, crea células más defectuosas y se hacen tumores y luego se hacen cánceres. Sola por falta de material suficiente en la comida. ¿Se entiende? Otra, incapacidad para reparar tejidos, órganos y cicatrizarlos. Entonces tendríamos úlceras que no cierran, fístulas que no cierran o heridas que no cierran. Es decir, imaginen esto, un estómago que hoy, por ejemplo, trabajó 3 veces al día y perdió capitas celulares en el trabajo. El organismo en la noche tiene que venir y reponer todas estas células que se cayeron en el estómago. Pero si el organismo no las logra reparar, ese tejido se queda desprotegido. Y ahora esto le llamamos gastritis, ¿verdad? Sigue trabajando y no se repara y se empieza a escarbar y eso le llamamos ¿qué? Úlcera. Sigue trabajando y no se repara hasta que esa úlcera llega a las venas y arterias y ahora le llamamos úlcera perforada y a vomitar sangre. ¿Y dónde vino el problema? El organismo no pudo reparar ese tejido porque le faltó ¿qué? Material para formar las células que iban a reparar ese estómago. ¿Se entiende? O la colitis nerviosa. ¿Qué es la colitis nerviosa? El estrés que afecta el colon. Y en ese aceleramiento del colon se están cayendo capas celulares. Y entonces el organismo, como el estrés es tan rápido y la nutrición está tan mala, pues no logra reparar el colon y entonces todo el tiempo ese colon está irritado porque es como si fuera una gastritis, de verdad, es una colitis. Entonces todo lo que pasa por ahí lo lastima y la persona como que todo el tiempo está con diarrea. ¿Se entiende? Entonces un día la persona le da nutrición celular y en 2 o 3 días eso que no se había podido reparar, pues se repara. Y lo mismo pasa con la úlcera y lo mismo pasa con muchas otras partes del cuerpo. Sencillo, ¿no? Otra, incapacidad para defender el organismo. Entonces esa persona anda a cada rato con ¿qué? Con infecciones, con gripes a cada rato. Apenas sale de estornuda y ya le toca una gripe porque no tiene defensas suficientes. Otro problema de reproducción, fíjate. Si una persona, en vez de formar un hombre, en vez de formar los 3 millones de espermatozoides, solo forma 1,5 millones, con eso ya no embaraza a la mujer. O bien, si forman los 3 millones, pero están así medios debiluchos, ¿sí? Es suficiente para que su esposa no se pueda embarazar.